días. Tenemos una presentación de sistema hidropónico con Leonardo Moreno. Lo dejamos contigo. Muy bien. Hola, bien, muy bien. Buenos días. Yo soy Leonardo Moreno, soy representante de la comunidad de biohackers en la Ciudad de México y hoy quiero empezar, antes que nada, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Quiero empezar con una historia que probablemente todos aquí compartimos, y es que probablemente muchos de nosotros en la infancia tuvimos alguna experiencia positiva que nos marcó para siempre y definió nuestros caminos en la ciencia y en la tecnología. Ya sea algún juguete que nos haya regalado, alguna película que hayamos visto o algún viaje que hayamos realizado. En mi caso, este viaje fue en Estados Unidos. Recuerdo cuando mi familia me llevó a Estados Unidos y visité el Kennedy Space Center por primera vez. Ahí fue donde mi subconsciente decidió que quería estudiar física. Y digo mi subconsciente porque no lo acepté de manera consciente hasta que ya era mucho mayor. En este mismo viaje fui a Disney y visité uno de los parques, que es Epcot. No sé si han oído hablar de él. Este parque salió de la mente trastornada de Walt Disney, donde él quería hacer un esbozo, un boceto de lo que él creía iba a ser la ciudad en el futuro. Entonces, hay una atracción en este parque que se llama The Land, y The Land habla sobre los logros de la Revolución Verde. La Revolución Verde se refiere al momento del siglo XX en el que el ser humano empezó a usar agroquímicos de manera intensiva para poder producir los alimentos suficientes para alimentar a una población cada vez más creciente. Entonces el viaje consiste en una lancha que te lleva en medio de cultivos, y yo recuerdo que de pequeño, tendría unos 8 años, yo no entendía nada porque había maíz cultivado en arena, había lechugas creciendo en tubos de PVC y había flores creciendo en cajas de unicel rellenas de grava. Entonces esta imagen se me quedó sumamente grabada y nunca le di mayor cauce hasta que ya fui mucho mayor y me puse a investigar sobre qué era la técnica que utilizaban, que es la técnica que se llama hidroponía, que hoy en día es una técnica mucho más utilizada para el crecimiento de cultivos. Y resulta que la hidroponía puede ser tan simple o puede ser tan compleja como ustedes quieran que sea, dependiendo de qué tanto quieran adentrarse. Lo que permitió el desarrollo de esta técnica es que se ha estudiado mucho más las plantas, y sabemos que hoy en día las plantas son organismos vivos que transforman energía solar en energía química, transforman fotones en glucosa, y esto lo hacen a través de dos pigmentos, principalmente es la clorofila A y la clorofila B. Estos dos pigmentos absorben principalmente en el azul y en el rojo, sin embargo no absorben en el verde. Y el sol emite mucho mayor cantidad de luz, o la principal emisión de luz del sol es en el verde. Entonces es curioso que las plantas no hayan desarrollado pigmentos que absorban la mayor cantidad de luz. Sin embargo, sí evolucionaron otros pigmentos que no son estos, que son por ejemplo los carotenoides, que se encargan de los colores naranja en las plantas, y estos sí absorben longitudes de onda más cercanas al verde, transfieren esa energía de la luz incidente a la clorofila y entonces producen glucosa. Esto permite a las plantas poder vivir, poder desarrollarse, reproducirse y que vivan felizmente. Estos pigmentos es la razón por la cual tenemos lechugas de distintos colores. Muy bien, ¿alguien de aquí tiene experiencia con hidroponía o ha hecho algún cultivo hidropónico? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ok, ¿algunos de ustedes? La hidroponía podemos dividirla en 3 temas fundamentales. El primero, el sustrato; el segundo, la nutrición mineral que se utiliza para las plantas; y el cuarto es la luz. Entonces, el sustrato, en diferencia de un cultivo normal, nosotros separamos la función de la tierra, que es la de alimentar a la planta, y además de sostenerla, la separamos. Entonces, la función de sostener a la planta y la función de alimentarla se realizan de maneras separadas. Esto nos permite tener otro tipo de sostenes para la planta y
medios de vida para que vivan sus primeros días. Entonces puede ser, por ejemplo, pero necesitamos usar tierra, podemos usar tesontle, que es una piedra volcánica, podemos usar perlita, que es una piedra mineral, podremos usar sustratos orgánicos como este, que se llama peat moss, que son importados principalmente de Canadá. El segundo punto, los minerales. ¿De qué está hecha una planta? 95% agua, básicamente es agua estructurada, 4% carbón y 1% minerales. ¿Y estos minerales cuáles son? Bueno, de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, afortunadamente son mucho menos los que tenemos que utilizar. Y se divide en dos partes, los que más utiliza la planta en mayor cantidad y los que utilizan en menor cantidad. Los que utilizan mayor cantidad son azufre, fósforo, magnesio, calcio, potasio y nitrógeno. Estos son los que más consume la planta y requieren que se le... necesita más de estos minerales para su alimentación, y los otros, que son de menor cantidad, cobre, zinc, manganeso, boro, hierro, cloro y molibdeno. Molibdeno no es un elemento con el cual oigamos frecuentemente, pero si no tenemos molibdeno en la mezcla que nosotros les damos a las plantas para crecer, no crecen, se quedan enanas. Entonces no cumplen su ciclo de vida, por eso se llaman nutrientes esenciales, a pesar de que la cantidad sea mínima. Es, por ejemplo, el caso de los seres humanos. Si tenemos alguna deficiencia mineral, pues empezamos a tener problemas de salud. Por ejemplo, una deficiencia de selenio en los hombres implica un problema en la producción de testosterona, por ejemplo. Lo mismo con las plantas, necesitan todos sus minerales. Y finalmente, el sol, la luz. Tenemos un reactor nuclear fantástico a 150 millones de kilómetros de aquí, que se ha encargado de alimentar la vida en la Tierra desde hace 4.000 millones de años. Entonces las plantas han evolucionado sistemas increíblemente complejos para adaptarse a la luz solar, y pues es esencial para el desarrollo de las plantas. Ahora, todo está muy bien esto de la hidroponía y pues está padre, pero ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa la producción de alimentos? ¿Por qué nos debe de interesar esta técnica en particular, así como muchas otras para desarrollar alimentos? Y es que, como muchos aquí probablemente sepan, hay cantidad de artículos que mencionan que la cantidad de tierra cultivable para el año 2050 no va a ser suficiente. Vamos a tener problemas de escasez de producción de alimentos. Todo este tipo de problemas relacionados, así como también hay personas que dicen totalmente lo contrario. Hay personas que dicen, no, la agricultura sí se va a poder hacer sustentable con nuevas tecnologías. Y en realidad lo que sucede es que la agricultura, como está inmerso en un ecosistema complejo, pues es por sí mismo un sistema complejo, y en realidad no sabemos hacia dónde nos va a llevar el camino. A lo mejor y tomamos un camino que nos lleva a nuestra propia, no destrucción, pero no vamos a tener el crecimiento que hemos tenido estas últimas décadas, o probablemente si desarrollemos tecnologías que pues, nos salven el pescuezo. Y pues ¿qué hacer enfrentándose a un problema complejo? Yo soy de la idea de que lo más útil es probar todas las posibilidades, tomar todos los caminos alternos que sea posible, y así fallar múltiples veces, y algunos de esos proyectos que se puedan que se desarrollen probablemente sean parte de la solución del problema para ayudar a disminuir la presión que existe sobre la producción de alimentos. Entonces, pueden ser nuevas tecnologías como el CRISPR-Cas9, los nuevos sistemas de edición genética que permiten modificar las plantas a niveles de precisión antes nunca imaginables. Entonces este tipo de tecnologías van a estar ahí. Por ejemplo, en el futuro ya no tendremos que matar vacas para comer una hamburguesa, vamos a crecer nuestra carne en una caja de Petri a partir de bacterias modificadas. O tal vez los sistemas de producción se trasladarán a los centros urbanos, y pues ahí se consumirá mucho más rápido en vez de tener toda la producción fuera de la ciudad. Y es a este tema al cual me quiero enfocar. Yo he estado creciendo pues, desde hace tiempo jitomates, lechugas en la azotea de mi casa, y bueno, estas son una foto de plantas de jitomates. Son las lechugas que he crecido y vendido, así como a una escala muy pequeña. Estas son más fotos de lechugas. Esta la pongo por interés para ustedes, para mostrarles que las lechugas florean. O sea, las lechugas que nosotros nos comemos día a día, sí florean, tienen un ciclo de vida, tienen una flor, es esa flor amarilla, nada espectacular, que cuando se poliniza,
genera una cantidad inmensa de semillas, de la cual, pues de una lechuga nosotros podemos sacar cientos de semillas para plantar nuevas lechugas. Entonces, si uno la deja vivir suficiente tiempo, ¿no? Pero para que esto suceda se requieren varios meses. Sin embargo, hay muchos factores que pues, son problemáticos, como en toda actividad del ser humano, y en el caso de la hidroponía, los factores con los que uno se encuentra principalmente es que hay una gran cantidad de vida, aún en un ecosistema urbano, que se quiere alimentar de lo que tú te alimentas, les encanta. Entonces hay gran cantidad de pulgones, hay gran cantidad de moscas blancas, hay gran cantidad de plagas, y hay bacterias, hay virus. Por ejemplo, esto es una planta de jitomate que jamás definí qué fue lo que le sucedió. De repente llegó un día y la planta ya no quiso vivir, murió. Aquí vemos la otra completamente sana, en exactamente el mismo tubo, y pues, mi teoría es que fue alguna bacteria, algún virus la que afectó a esta planta, pero en realidad nunca estuve seguro. O sea, lo que es un hecho es que la producción de esta planta se vio completamente mermada. Eso es un problema. El otro gran problema son mis enemigos favoritos, que son los hongos. Y los hongos son criaturas extremadamente resistentes que en general en los cultivos se comportan como parásitos. Este es un ejemplo de cenecilla. Es un hongo sumamente común en los cultivos, de todas las lechugas que comemos, y se puede contrarrestar de dos maneras. O usamos preventivos, que son de baja toxicidad, y pues es recomendable usarlo para que no aparezcan, y aún así a veces aparecen, aunque uno los use, o correctivos, que ya son fungicidas de muy alta toxicidad. Entonces yo me he puesto a pensar, wow, o sea, si las lechugas que llegan a mi plato no tienen esto, y esto está en un ambiente que no está sujeto al campo, pues realmente la cantidad de fungicida que se tiene que usar para asegurar que las lechugas lleguen a nuestro plato sin esto debe ser enorme. Recuerdo la historia que nos comentó la directora de Aires de Campo. Ella estaba en un cultivo de jitomates y se iba a agachar para tomar un jitomate, y cuando luego tomar, los mismos agricultores le dijeron, no lo tomes, no lo tomes. Y ella, ¿pero por qué? Y le dijeron, es que ni siquiera nosotros nos atrevemos a tocarlo con las manos. O sea, de la cantidad de productos, de plaguicidas, de fungicidas que tienen que echar todo el tiempo para asegurar la producción. O sea, no es como que sea algo negativo, sino que es necesario, porque la vida lucha fuerte por su derecho también. Entonces me dije, pues, o sea, ¿cómo podemos resolver este problema en un sistema urbano que además cada vez hay menos espacio y pues no es como que cada vez haya más azoteas? Bueno, en la Ciudad de México cada vez hay más edificios. Entonces dije, pues se puede trasladar al interior. Normalmente los interiores de la casa son los ambientes más estériles en los cuales estamos. En general son los lugares más limpios que mantenemos. Entonces ahí tenemos un check. Tenemos una menor posibilidad de que lleguen plagas, tenemos una menor posibilidad de que se enfermen las plantas. Número 2, no están sujetas a temperaturas sumamente variables. Normalmente las temperaturas dentro de la casa son mucho más estables. Lo que estresa a las plantas, y es como cualquier cosa estresa a las plantas, pero una de las cosas que más las estresa es las temperaturas. Entonces, si hay una temperatura calientísima en la tarde, muy fría en la noche, las plantas se estresan, se enferman. Es otro problema que adentro nos evitamos. Sin embargo, el gran problema, la luz. ¿Qué pasa con la luz? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta transición? ¿Cómo podemos cambiar este reactor de fusión nuclear por otro tipo de iluminación? Y en este caso, la iluminación que ha sido más investigada es la iluminación LED. La iluminación LED no es una idea nueva en la cuestión de la hidroponía, que ha sido increíblemente estudiada desde hace unos buenos años, y lo que me puse a hacer es realmente estudiar. Me puse a estudiar todos los artículos que había, me puse a leer todas las personas que ya habían intentado este sistema, y ahí uno descubre que, por ejemplo, la razón de rojo a azul que utilizan son 2 LEDs rojos por uno azul, y eso han encontrado que genera la mayor cantidad de antioxidantes, mayor cantidad de vitaminas dentro de los cultivos. Entonces dije, pues vamos a hacerlo, vamos a probar si es posible hacerlo, y también con otra idea que era tener el mínimo, invertir la mínima cantidad de tiempo posible en el cultivo. O sea, yo soy extremadamente flojo para hacer eso, y dije, ¿cómo puedo hacer el mínimo esfuerzo necesario
para mantener unas lechugas que me pueda comer al final. Entonces empecé y esta es la misma lechuga, esta es la iluminación normal, así se veía con una lámpara que consumía unos 60 watts con unos LEDs de alta potencia. Y esta es la foto que pues es el equivalente a la de acá, que es una iluminación morada porque es la combinación, o rosada, porque es la combinación del color azul y del color rojo. Entonces dije, bueno, sí crecen, se puede hacer con hidroponía, y junto con mi hermano me ayudó a diseñar unos PCBs muy simples, que son estos circuitos electrónicos. Conectas en serie los LEDs, estos son LEDs de alta potencia, eso sí es importante mencionarlo. Hay una gran cantidad de lámparas que venden en Mercado Libre, por ejemplo, que te prometen que te van a crecer los cultivos, y son con LEDs que son de los LEDs de electrónica, y esos no van a funcionar para nada, pues, o sea, miras que le pagas una cantidad enorme de plantas, digo, de una enorme cantidad de lámparas. Entonces, estos LEDs son LEDs potentes, y la máquina, este diseño consume 20 watts. 20 watts es la mínima energía que encontré para que las plantas se pudieran desarrollar sin ningún problema, se desarrollaran como sus equivalentes allá afuera. Entonces dije, vamos a hacer un sistema más bonito, más presentable, y junto con esos PCBs no se ven desde allá, pero están incrustados aquí. Aquí tengo un medidor donde estoy viendo el voltaje y la corriente que estoy consumiendo, y he crecido arúgula, crece bien. En realidad la arúgula por eso es como cara, en el sentido de que necesitas una gran cantidad de plantas para poder llenar como la charolita de plástico que te dan en el súper. Necesitas una gran cantidad de arúgula para llenarlo. Esta foto lamentablemente no se ve muy clara, pero son bok choy. ¿Alguien conoce? Bueno, las bok choy? Las bok choy son espinacas que utilizan los chinos en su cocina, y para ellos son importantísimas. Y por ejemplo uno va a los super asiáticos en la Ciudad de México, encuentra bok choy, pero en general es muy triste, o sea, están podridas las hojas, están muy mala calidad. Entonces podría ser una alternativa para las personas que realmente quieran usarla, pues puedan hacerlo en el interior de su casa. Y así es como se ven las lechugas justo antes de ser cortadas, y se les da fin a su vida para alimentar otro tipo de vida. Y pues podría decir que este sistema cumple con lo que a mí más me interesaba, que era encontrar la mínima cantidad de energía, hacerlo lo más eficiente posible, y número 2, el mínimo tiempo posible. El único momento que yo le tengo que dedicar a este sistema es al inicio, tengo que llenarla de agua. Aquí hay una charola que hice de acrílico, se llena de agua con la solución mineral que compro en la Facultad de Ciencias, puede ser una solución comercial de hidroponía, y se echa, se ponen las semillas en el sustrato. La operación total deben de ser unos 5 minutos, eso ya es como con práctica. Se ponen a crecer y ya. He dejado este sistema abandonado 2 semanas y media, 3 semanas, he regresado y ahí siguen creciendo, completamente independientes. Lo único que hay que cuidar es que no se acabe el agua, que eso debe suceder solamente una vez en el ciclo de vida de las lechugas. Entonces lo conseguí, hice un sistema que le tuviera que dedicar el menor tiempo posible, y también la otra gran ventaja, a diferencia de los cultivos que tuve que hacer afuera, que tenía que echarle semanalmente fungicidas y plaguicidas preventivos, a esto no le he hecho nada. Yo creo que lo único que deben de tener es polvo. No tuve que echarle nada. Las lechugas jamás se enfermaron, como jamás se estresaron, jamás estuvieron sometidas a temperaturas distintas. Están bastante felices. En realidad ahorita se ven un poco apagadas porque las traje desde la Ciudad de México. Entonces, pues fue un viaje bastante largo, pero aún así resisten, y son lechugas que crecieron bastante bien. Finalmente, para terminar todo esto, este proyecto, aunado con otros proyectos similares, forma parte de toda una tendencia que está creciendo cada vez más a nivel mundial, y es la manipulación de organismos vivos. En este caso es iluminación LED y electrónica. No estamos modificando per se el organismo, pero sí estamos modificando las condiciones en las cuales viven.
Entonces estamos haciendo más eficiente su crecimiento, minimizando los recursos que se necesitan. Pero ya hay tecnologías nuevas, como mencioné, CRISPR-Cas9, que son tecnologías que son cada vez más accesibles, las herramientas para realizar experimentos en biotecnología son cada vez más baratos, entonces eso significa que cada vez más gente va a tener más acceso a ellos. Con esta idea en mente estoy organizando una comunidad y ya hemos tenido 3 pláticas, estamos armándola, estamos creciéndola, con el objetivo de juntar a todas estas personas que están interesadas en empezar a usar estas tecnologías de manipulación, es una palabra muy negativa, pero de modificación de organismos vivos con la intención ya sea de proyectos científicos, ya sea de proyectos artísticos, o sea, simplemente por seguir su curiosidad. Y nosotros estamos, si conocen a alguien del DF, pues tenemos una página de Meetup, nos pueden encontrar como Biohacker CDMX, o también tenemos un Facebook, Biohacker CDMX, y hay una comunidad hermana que se llama Biohackademy. Ellos están empezando a hacer talleres de biología molecular, principalmente, ya están empezando a enseñar, no, pues ven y haz que tus bacterias florezcan, ven y haz que, digo, aún no se puede, pero, o sea, la idea es como hacer que las plantas florezcan, por ejemplo, ¿no? Que ya se hizo en Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad de talleres con herramientas de bajo costo para poder hacer todos estos experimentos. Y con eso termino mi participación aquí. Les agradezco mucho su tiempo y sobre todo su atención. Gracias.